Luto en el heavy metal. Murió Paul Di'Anno, vocalista de los primeros discos de Iron Maiden. Mucho se puede decir acerca de este genio de la música y hoy en La Culpa es del Rock lo discutimos. A partir de este momento comienza Rocktámbulos Podcast, un espacio donde analizamos lanzamientos, recitales y acontecimientos en el mundo del rock. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Rocktámbulos. Mi nombre es Roger Proban y esto es La Culpa es del Rock. Me acompaña Frank Hernández. ¿Cómo anda, Frank? Muy bien, muy bien. Acá, bueno, por Bueno, bien, supuesto. más o menos. Exacto. O sea, con la tristeza de que, bueno, murió Paul, si bien no es algo, como hemos hablado fuera de él, no es algo que sea impactante, porque para muchos era algo que iba a pasar tarde o temprano debido a su salud, igual no deja de ser triste y no deja de ser inesperado por todas las cosas que él venía haciendo y tenía por hacer, ¿no? Sí, es Así algo que, agridulce y un punto medio entre lo esperado y lo inesperado. Pero bueno, el hecho es que este lunes 21 de octubre, Paul Di'Anno, oficialmente ese es su nombre artístico, su nombre oficial es Paul Andrews, falleció a sus 66 años. La causa todavía es desconocida, si bien uno puede hacer conjeturas al respecto, porque realidad es que hace 10 años que Paul venía con problemas de salud, que lo habían incluso eh, llevado a estar en una silla de ruedas. Eso nunca lo detuvo, sorprendentemente, porque siguió girando y no un show acá y un show acá y allá y así, sino giras extensas por Brasil, por Europa, por todo tipo de recintos. Y bueno, llegó este triste final que en cierta forma era esperado porque estaba complicado de salud y parecía como que con los años todo se estaba poniendo más difícil, pero él siempre dio una imagen de seguir adelante, como de nunca, de frenarse, siempre bueno, de guerrero. perseverante. Sí, sí, tal Sí, sí, cual. sí. Sí, sí, una cosa es siempre sospechoso cuando alguien muere, un famoso muere y no dicen las causas, porque obviamente todo el mundo empieza a especular al respecto de, bueno, ¿por qué no dicen de que murió? Un infarto, si fue un infarto es tan simple como le dio un infarto, ¿me entiendes? Tal Pero vez es para preservar un poco su imagen, puede que la causa haya sido algo un poco más, no sé, no, no. vergonzoso o polémico. Generalmente cuando a veces Sí, se teoriza de que pudo haber sido un suicidio, no es este el caso, pero como que no lo revelan hasta estar exacto, sí. 100% seguros. Sí, igual tarde o temprano siempre sale a la luz, así que esperemos que en algún momento sepamos, o sea, en realidad cuál fue el motivo, pero sí también pasaba, o sea, además de que, como mencionaste anteriormente, que ya él estaba visiblemente afectado en su salud, él, bueno, él mismo había confesado siempre que el tema recurrente con las drogas en toda su vida ha sido una gran pesadilla y aunque él estaba, o sea, estaba rehabilitado y en efecto, o sea, muchos de toda esta nueva era en donde empezó a cantar nuevamente, no importa con su silla y todo, pero empezó a hacer giras y todo eso era porque eso vino después de estar sobrio y de Mm. poder tener de nuevo la actitud y la energía y las ganas de continuar adelante o de salir adelante porque estaba como, o sea, estuvo sus momentos bajos. O sea, en realidad, bueno, Paul fue un tipo muy particular que tuvo muchas polémicas en su vida, pero por suerte en estos últimos años en los que estuvo trabajando también con su manager, o sea, que era un fan, que esa es una historia también muy curiosa, el fan Stephen es su apellido, o su nombre, Stephen Juras, él es croata, creo, Sí, 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 sí. él hizo, sí, o sea, él escribió, o sea, ha escrito muchos libros acerca de Iron Maiden y bueno, nada, entró en contacto con Paul alguna vez y terminó siendo su manager. O sea, aunque esa no era su dedicación ni nada, pero bueno, o sea, empezó a asesorarlo y a guiarlo. Y con él, o sea, es que digamos que logró Paul hacer todas estas giras y hacer todas estas cosas.
Sí, digamos que Incluso su etapa más profesional, aunque llame la de los atención. últimos tiempos, claro. Sí. Sí. Entonces, claro, él, o sea, hay un libro, él anunció hace poco, justo el día que murió, pues anunció que ya el libro estaba listo, un libro que estuvo escribiendo en estos últimos años, en ese tiempo en el que Paul se estaba recuperando, y que es un libro que es autobiográfico, porque, bueno, digamos que es aprobado por el propio Paul, o sea, que ya lo leyó y ellos comentaban ahí, o sea, o él comentaba que ese libro iba a revelar cosas que nadie sabía, ¿no? Como siempre te dicen todas las biografías. Pero bueno, ya veremos o sea, qué es lo que dice el libro acerca de esos años tan difíciles y de esa vida tan dura que ha tenido Paul en toda su vida y en los últimos años sobre todo. El libro en cuestión se llama 600 días con la bestia. Libro 666. 666, perdón. Claro, No sí. me di cuenta. Yo imagino que va a haber un alto contenido de sus historias con las drogas y con el alcohol, lo cual me hace acordar un poco a la autobiografía de Mark Lanegan, que más que la de Screaming Trees y también muy asociado a Queens of the Stone Age, porque su autobiografía, más que ver con su carrera musical, es la historia de un drogadicto y su lucha por salir de las drogas. Así que Y sí, no me en efecto, extrañaría que lo de Paul pueda ir un poco por ahí e impacte, porque las historias ojalá, que, sí. las historias que cuenta un Sería bueno porque drogadicto, así, claro, porque además eso sería lo novedoso, digamos. El, aprovecho para invitar a la gente a escuchar ese podcast que nosotros hicimos acerca de Mark Lanegan cuando falleció, que está, bueno, lo pueden encontrar acá mismo en La Culpa es del Rock, un podcast de rectángulos en cualquier plataforma. Pero sí, o sea, Mark Lanegan estuvo hasta en la indigencia y en este caso, ok, no sabemos lo que habrá pasado Paul y que nosotros no lo sabemos, porque muchas veces, ok, uno conoce la vida pública, pero el tipo a lo mejor estuvo muy mal en quién sabe qué condiciones. Bueno, hay que recordar también o sea, Paul sí, estuvo preso 2 veces y una de esas veces fue por estafa al Estado. al fisco. Entonces, al fisco, entonces, o sea, él fingió estar, para quien no sepa, él fingió estar incapacitado laboralmente y recibía una ayuda económica y luego el fisco lo descubrió cantando y saltando en un escenario y le dije, "Epa, señor, pero usted no está enfermo", y él admitió que era todo mentira. Entonces, a lo que voy es que, ok, todas estas son cosas que uno se entera por las noticias, pero habrá que ver, o sea, cómo llega él a esa necesidad de tener que inventarse todo un cuento para poder adquirir un dinero, porque evidentemente estaba en la mierda, o sea, probablemente no tenía ni para comer y por eso se le ocurrió fingir que estaba enfermo. Pero bueno, esperaremos a ver esa biografía, que también hay un documental, o sea, que se estuvo grabando en ese tiempo que él estuvo de gira por Brasil, o sea, en el 2023, año en el que vino también acá a Argentina y dio un show, que estuvo muy bueno, por cierto, luego hablaremos de eso. Ese fue como su mejor año, digamos, de ese regreso. Y le hicieron un documental que todavía está en postproducción, pero que supuestamente se va a estrenar el año que viene. Así que en ese Documental a documental también. cargo de Wes Orszowski. Sí, sí, un reconocido director que además hizo el documental del Emmy y que Exactamente. ha hecho otros documentales importantes. Entonces, eh, el propio Paul dijo que, bueno, que él estaba muy orgulloso de que este director hiciera su documental porque él había visto esos otros documentales y le gustaron y estaba contento de que fuera él quien fuera a llevar al cine, digamos, a la pantalla gigante su vida. Así que habrá que ver también ahí qué nos cuenta el mismo Paul, ¿no? En este documental. Más allá entonces de la triste noticia de su fallecimiento a los 66 años, qué numerito, justo él ¿No? ¿Qué que cosa? se apodaba a sí mismo la bestia, algo que nunca comprendí, si te soy honesto, porque la bestia es un seudónimo de Iron Maiden, o sea, pero que apareció a partir de The Number of the Beast, y nunca comprendí por qué él agarró y dijo, bueno, ahora es mío, ¿viste? Exacto, ¿no? Eh, Qué loco. Él se quedó con curioso. ese 666. Igual, bueno, hay que comprender, lo que pasa es que, o sea, nosotros
o sea, por más de que yo soy viejo, no soy tan viejo como para haber estado en esos primeros años. O sea, yo conocí a Iron Maiden ya con Bruce Dickinson, pero quiero decir que desde el día uno, Iron Maiden siempre tuvo esta figura, esta imagen satánica, ¿no? De que el 666, del demonio, todas estas cosas. Aunque el disco Number of the Beast sale después, Mm. igual ellos ya desde el primer disco tenían como toda esta imagen, así que no me extrañaría que el mismo Paul haya tenido algo que ver en toda esta cuestión que giraba en torno a la banda Sí, a lo y bíblico, satanismo y demás. claro, claro, ese Bueno, tipo de cosas. justo lo mencionaste. Había preparado como algunas preguntas para que nosotros contemos sobre nuestra relación desde nuestro lugar de fan con Paul Diano. Y mencionaste cómo lo habías empezado a escuchar. Esa era básicamente mi primera pregunta. ¿Cómo diste con Paul Diano? ¿Cuál fue ese primer contacto con la voz del primer vocalista de Iron Maiden? Ok. Sí, bueno, como la mayoría de los fans que descubrimos una banda antigua, ¿no? Casi siempre uno escucha un disco que está en ese momento de moda, por decirlo así, o es Sí, el o disco acaba de nuevo. salir. Exacto, y entonces te gusta y automáticamente cuando vas y investigas un poco te das cuenta que esa banda tiene un montón de discos más y entonces te vas para atrás. Me pasó, bueno, con todas las bandas que ya existían antes que yo naciera y Iron Maiden fue una. Yo conocí a Iron Maiden con Fear of the Dark. Este, y ahí fue o sea, ese fue como el primer disco así que yo compré. O sea, porque, o sea, igual yo creo que había escuchado ya algunos temas anteriores, Sí. probable que hubiese escuchado uno que otro tema, pero ya que yo dijera, me gusta esta banda y fui y compré el disco, o sea, recuerdo que el primer disco de Maiden que compré fue Fear of the Dark, y después, bueno, obviamente me fui más atrás hasta que encontré estos primeros en los cuales yo ni siquiera sabía que era otro cantante. Hasta que entonces luego uno va, ves los créditos, ves este tipo de cosas, escuchas que la voz es distinta, o sea, Y ese tipo de muy detalles. distinta encima. Sí, exactamente, muy distinta, porque nada que ver con esa voz toda operática claro, que tiene Dickinson. Esta era mucho más cruda, mucho más punk. Y bueno, muy interesante. Entonces uno dice, bueno, pero qué buenos temas. Y ahí es en donde después descubres que ese cantante sigue activo y sigue haciendo cosas por su lado. O sea, porque él continuó haciendo otras bandas después, ¿no? Con Battlezone. Bueno, en mi caso, yo llegué a Paul Diano a través de Iron Maiden. Sí, es seguramente el camino más obvio de todos sus fans. No por quitarle mérito a lo que vino después, que fue Paul Diano's Battlezone, Killers y su proyecto solista, tipo como Paul Diano. Eh, pero yo llegué a través de el grandes éxitos de Iron Maiden, The Best of the Beast, en donde curiosamente la única, bueno, hubo varias versiones de ese grandes éxitos. Yo tenía la que era un único CD y lo curioso es que había solamente una canción de esa primera etapa con Paul Diano, que era Running Free, pero era una versión en vivo cantada por Dickinson. Entonces durante años yo pensé que esa era una canción de Dickinson, hasta que empecé a explorar disco tras disco, medio un poco en desorden, de la discografía de la doncella, y llegué a los primeros. Y fue un golpe de, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Suena bastante diferente, tiene algunas cositas, pero esa voz, nada que ver. Y por ahí al principio no me gustó tanto, o eran los discos de Iron Maiden que menos escuché. Pero con los años fueron ganando en valoración, más que nada por una cuestión de que Iron Maiden se fue distanciando tanto, pero tanto de ese primer sonido, ahondando cada vez más en el progresivo y en canciones largas y demás, que cuando no quería más de eso, cuando estaba como saturado de las intros de 6 minutos, eh, me ponía los primeros discos y los redescubría. Y para mí o sea, son discos que al día de hoy son muy buenos, creo que suenan muy bien y
Y la verdad que los tengo ahí, en buena consideración. Sí, es curioso que la banda se haya distanciado tanto de esos discos, incluso al punto de casi ni tocar los temas. Creo que la única canción que sonaba siempre Iron Maiden. era Iron Maiden, exacto, que es un clásico y que siempre es hacia el final del show. Algo que, por cierto, bueno, va a cambiar para la gira del año que viene, que anunciaron una gira tocando solamente discos viejos, pero igual, Sí, bueno, no sé cuántas canciones van a incluir de este par de discos, ¿no? No, pero Pero, seguramente en este tour, Run for Your Lives Tour, van a meter más canciones. Va, yo quiero creer que van a aprovechar, no desde un punto de vista como comercial de, y se murió Paul, vamos a meter más canciones, sino se veía en el horizonte una posible reunión, o al menos Paul de invitado en algunos shows o en algún show, al menos en el de Londres. Entonces, ahora que no está, me parecería una tontería que no incluyan más canciones desconocidas, digo, de estos dos primeros discos, que estoy seguro que los fans van a querer escucharlos independientemente de la ausencia en este plano de Paul. sí, sí, obvio, obvio. No, en realidad con más razón los van a querer escuchar porque ahora es una buena forma de recordarlo a él y de Sí, pero digo, homenajearlo. antes del fallecimiento de Paul no tocaban esas Sí, canciones, así que sí, ya de por sí exactamente. ese es un atractivo en sí. Sí, sí, bueno, exacto. Por suerte digo yo, para los malpensados, porque siempre hay malpensados, Iron Maiden anuncia esta gira antes de que muera Paul. O sea, porque si Iron Maiden hiciera este anuncio mañana, entonces la gente va a decir, ah, claro, porque como se murió, ahora sí van a cantar sus canciones y tal, 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 ¿no? Mm. Entonces, por suerte no fue así y ellos ya tenían ese plan de hacer. Ahora lo que queda la duda es, bueno, o sea, cuáles canciones de esos discos irán a incluir, pero bueno. Pero el punto es que sí va a estar bueno. Y bueno, o sea, regresando a la cuestión de Paul, también es algo, yo te quería preguntar, o sea, o sea, yo sé que a ti te gustó mucho su carrera aparte de Maiden y siempre lamentaste el hecho de que él en vivo se enfocaba únicamente en las canciones de Maiden. O sea, Mm. cosa que es una cuestión, yo siempre digo, esto es culpa del público. O sea, porque Sí, evidentemente, sí, no, si yo la creo. gente... Sí, o sea, yo digo por lo de que, o sea, que evidentemente a lo mejor si él dice que viene a tocar sus canciones propias, van a ir 4 personas, en cambio que si dice que va a tocar los primeros 2 discos de Maiden, se llena el lugar, ¿no? Entonces ahí es culpa también de la gente que no quiso apreciar el trabajo que él hizo solista. Pero como yo sé que tú sí lo apreciaste, quería preguntarte justamente qué fue lo que más te gustó de esa carrera post-Maiden, o sea, que no tuvo nada que ver con Maiden. O sea, si bien es muy reciente mi descubrimiento de los otros proyectos de Paul, que principalmente fueron Battlezone y Killers, me pareció que estaba bueno ese material. No sé si me considero fan porque es muy reciente. Yo los descubrí cuando Paul Diano vino en el 2023 a Buenos Aires a presentarse en el Uniclub. Y la premisa era que iba a tocar tanto Iron Maiden como Killers completos, pero que también iba a tocar material de Battlezone. Y los escuché los discos, por lo menos los primeros dos, que son Fighting Back y Children of Madness. Me pareció que estaban bastante bien. Alguna que otra canción tenían un guiño más directo a Maiden, pero no había ningún robo ni nada por el estilo. Y no te digo que son discos fantásticos, revolucionarios, pero estaban buenos y me dio un poco de enojo cuando no tocó nada, absolutamente nada. Dijo que iba a tocar algunas canciones, no dijo que iba a tocar un montón, pero no tocó nada y fue como, che, qué cagada, que... O sea, como que ya el concierto está ganado, estás tocando temas que Maiden no toca nunca, entonces es como una estupidez que no cumplas con tu palabra nada, de tocar otras canciones y también estás como perpetuando el ciclo de no puedo no tocar otra cosa que no sea esto, que es lo que yo Y creo claro, que el le pasó. apodo, el apodo eterno del ex Iron Maiden. Exacto. Y mirá que, a ver, mencioné dos proyectos nada más.
pero él tiene muchas colaboraciones y por ahí grupos que no, tipo como que no trascendieron o tal vez que no publicaron material, o sea, como que él estuvo siempre activo, nunca hubo... Sí, sí, es curioso. Él estuvo creando, incluso, bueno, este año salió un disco, su último disco como solista, o sea, que igual también siempre cambiaba de nombres y de bandas, pero el último proyecto que hizo se llamaba Warhorse. Sí, que sacó Este, disco. y, y el disco debut de Warhorse salió este año, creo que lo grabó el año pasado, pero salió este 2024. Y bueno, eso también hablaba mucho de todos los planes que él tenía. O sea, él está haciendo este disco nuevo, yo supongo que porque por lo menos en vivo, en sus futuras giras, iba a meter al menos un par de temas. Aunque siga tocando las canciones de Maiden, por lo menos de Warhorse debería tocar un par de temas si acabas de lanzar un disco. Pero bueno, Bueno, lamentablemente se fue, ¿no? justo que lo decís, en realidad a partir de este año, perdón, del próximo año, él iba a dejar de tocar el material de Iron Maiden, o sea, no iba a hacer más giras tocando los discos completos o centralizando el setlist en esas canciones, sino que iba a darle prioridad a Warhorse y a otras canciones de su más que extenso catálogo. Y eso es como una lástima que no lo pueda hacer porque es algo que me hubiese gustado ver, digo, él haciendo otras cosas, teniendo otra carrera que realmente sea solista y que no sea el ex Iron Maiden. Yo creo que también él se quedó medio atrapado un poco en tener que tocar sí o sí esos temas. No digo que le esté pasando mal, que le haya pasado mal, pero daba esa sensación de, ok, si no tocas esto, te cagas de hambre. Y es un poco triste que no haya podido salir de eso. Ahora también había una cierta decisión o sea, hubo una toma de decisiones ahí. Vos solito seguiste tocando esas canciones porque te diste cuenta que eran las que te daban plata y no le diste lugar a otras cosas. Es como, creo que también muchos Es un artistas círculo caen en eso, vicioso, es un círculo lamentablemente. vicioso, Sí, claro. Es un círculo vicioso que uno, obviamente, como laburante, uno entiende del punto de vista de que si quieres vivir de eso, pues tienes que hacer, o sea, tienes que darle prioridad a lo que te da de comer. mm, Pero lo bueno, o sea, por eso decía, por eso quería remarcar que él siguió haciendo discos hasta incluso uno que lanzó este propio año, mm, es que él siguió componiendo música. Eso demuestra que lo de los conciertos con canciones de Maiden las hacía, bueno, porque había que comer, pero en realidad él tenía todavía esta intención de seguir haciendo música propia y de triunfar con esa música algún día. No fue que se quedó en su lugar, en su zona de confort mm. y, ay, no, yo para qué, me quedo con estas canciones y ya, como tantos, como Kiss, por ejemplo, que no hizo un disco nuevo más nunca y siguió tocando los mismos clásicos toda la vida. Entonces uno dice, no, él ha seguido haciendo lo que puede y pensando siempre en un futuro y por eso en cierto modo es impactante que haya muerto porque tenía demasiados planes. El tipo Sí, tenía una banda nueva, un disco nuevo, una gira ya anunciada, tenía un montón de cosas. Una gira en la que también habían decidido, porque lo anunciaron, que no iban a volver a tocar, o sea, que no iban a hacer esas giras como las que hicieron aquí en Argentina y en Brasil, que eran giras de bares chicos, en donde las condiciones no son óptimas para, sobre todo para una persona como Paul que está en silla de ruedas, que estaba. Entonces habían decidido en que no iban a hacer más giras así y que a partir sí. del año que viene las giras iban a ser solo en lugares como teatros o en festivales en donde hay una mejor logística. Pero bueno, lamentablemente tampoco ocurrió. No, y definitivamente me parece que iba a tener que apostar a sus nuevos proyectos porque este año, cuando nos visitó en el Arena Sur, en la ciudad de Buenos Aires, no fue tanta gente. O sea, está bien, había pasado un año de su anterior show en el Uniclub, que tampoco había estado agotado, pero había una buena cantidad de Pero había más personas. gente, claro. Había más Hubo gente, más también se hizo un gente, lugar más también fue la chiquito. ventaja esa. Él tenía muchos años sin haber venido y entonces el de Uniclub fue como ese gran regreso. Sí, Estuvo hubo mucha lleno. gente, estuvo Against como soportes, tenía una gran banda de músicos sesionistas que se llama Maiden, que está Frankie de Undermine, o Undermine creo que se pronuncia, entre Sí. otros. Undermine. No, sí, Ese no lo pronuncian en Yo inglés, siempre les digo Undermine, pero no sé, Yo habría que también. preguntarles a él.
Pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Y la verdad es que en el Arena Sur apostaron a algo más grande, había varias bandas soportes, como que había un atractivo de que iba a ser una fecha todavía más grande, porque era un lugar que es más grande que el Uniclub. Y fue bastante poca gente, no te diría que poquitísimos, pero vos lo viste, vos estabas conmigo Sí, esa sí, sí, noche, por Frank. supuesto, yo estuve ahí en Y ese había, último concierto en Buenos Aires. claro, y había poca gente. Entonces, Sí, yo no una sé, yo creo que lástima. eso tenía que ver más con el agotamiento de, ok, venís a hacer lo mismo de siempre y tampoco es que es Paul Diano salido de 1981. Exacto, claro, sí, porque es eso. Este primer show que da en Uniclub en 2023 es como el de la expectativa, el de, Sí, mira, el gran regreso, vamos todos a verlo. Sí, o sea, conozco gente que estuvo en ese show, o sea, porque yo también estuve, estuvimos los dos de hecho, sí, sí, sí. y hubo otros amigos que estuvieron y con los que hemos hablado al respecto, y algunos de ellos me dijeron que a ellos ese show no les gustó, o sea, que les pareció que Paul no estaba, o sea, no estaba bien, no estaba cantando bien, qué sé yo. Y yo les dije, bueno, eso depende de las expectativas, como yo venía ya con una expectativa muy baja, a mí me pareció buenísimo, yo dije, no, pero Paul ahora es que le queda, este tipo todavía tiene para dar. Sí, sí, yo salí con Obviamente, eso, yo salí comparando con. muy satisfecho de ese primer show en el Uniclub. No es Por que. eso, comparando con lo que Sí, uno ya había escuchado por ahí, o sea, eso que se hablaba de que estaba muy mal, muy acabado, porque de hecho en esa misma gira en Brasil, él tuvo que suspender unos shows, sí. o sea, porque no pudo, porque estaba enfermo y tal, y suspendió unos shows, o sea, cantó una canción, no me acuerdo bien cómo fue, pero el punto es que la gente estaba hablando de que no, el tipo está muy mal, el tipo está muy mal. Sí, sí, se Obviamente uno hablaba escuchando de. eso se asusta. Y bueno, la realidad es que cuando volvió este año se lo vio notablemente peor de Exacto, claro. salud. Sí, asumo que recayó, y entonces en esta segunda vuelta, o sea, yo supongo que los que lo vieron en la primera de Uniclub y no les gustó, obvio para la segunda ya no fueron. Claro. Entonces únicamente fueron, bueno, los que sí les gustó, no se van a cansar nunca de verlo, pero eran pocos. También pasa que al ser tan seguido el show, hay algunos que dicen, bueno, no tengo plata, ya lo vi el año pasado, lo No, y él quisiera ya ha ver, venido esta muchas veces a segunda. Argentina, tiene como 10, Sí, 15 shows a lo largo de estos últimos 24 años. Está bien que no siempre fueron en Buenos Aires, sino no, que obvio, obvio. Sí, eso es lo bueno. El recorrido, claro. recorrió bastante de Argentina y de otros países de Latinoamérica. Mismo en esta gira del 2023 que estabas mencionando, previo a su visita en el Uniclub, dio como 30 fechas en Brasil. Está bien que Brasil es grande, pero Sí, decís, Paul, ¿estás sí, sí, seguro? sí. Son 30 shows, vas a poder. Y el chabón, está bien que canceló algunas fechas, pero aún así los shows los hizo. Y lo Sí, sí, mismo sí, sí. acá, vino No, este año hizo como 12, 9, 12 fechas en el país, en medio de la temporada de calor extremo. Por lo cual sí, yo también en pleno pensaba, verano. y dije, ya está, este tipo acaba de sobrevivir a esta gira de acá, por Buenos Aires y por el norte del país. El resto es pan comido, Paul, ya está. Y Exactamente. bueno, lamentablemente no lo logró, pero estoy seguro que debe haberle peleado hasta el último momento, hasta que dijo, bueno, ya Sí, está. quería agregar que esto de visitar tantas ciudades es algo que también por lo cual los fans lo van a recordar siempre. O sea, uno de los comentarios que más leo en las redes, o sea, cuando he publicado todas estas cosas o sea, tanto el anuncio de la muerte como cualquier otro recordatorio, porque hemos publicado videos, también la reseña que hicimos del año pasado, de este año, perdón, porque ese concierto fue este año, Hmm. de ese último show, también está publicada para el que la quiera ir a leer y revivirla. Pero el punto es que hay comentarios que he leído en donde muchos dicen o sea, le agradecen a Paul por haber ido a su ciudad remota a la que generalmente no va nadie. Entonces, o sea, todos los comentarios son así, tipo, che, no me voy a olvidar nunca, gracias Paul por visitarme, porque te vi acá en el bar de mi barrio. Y es algo que nadie hace, y evidentemente él lo hizo, y eso es una cuestión que hay que remarcar, porque muchos artistas, pues, no, o sea, una vez que ya llegan a la cima, no bajan nunca más,
él supo volver al piso y volver a ser under y volver a hacer las cosas desde cero. Y O eso sea, pues igual obviamente. también, no por querer tirar abajo ese recuerdo, porque estoy seguro que tiene bastante de verdad, pero también existe la posibilidad de, ok, esta es la que te toca, tipo, si querés comer, Ah, bueno, obvio, si obvio. querés seguir adelante, hay que ir a tocar a estos lugares donde nadie va, probablemente, o sea, nadie De tu nivel. de tu nivel va a ir a tocar este lugar. Entonces, si vos Exacto. querés, sí, hay que salir de gira. Así que No, no, claro, claro. Es que ajo y así, agua y para adelante. obviamente es una necesidad, porque, o sea, todos estamos de acuerdo de que si él pudiera decidir, o sea, cualquier persona, si puede decidir, va a elegir pues lo más cómodo y lo mejor. Mm. Pero muchos, aún con la necesidad, prefieren no hacerlo. O sea, ¿cuánto artista no se ha retirado? O sea, porque no tiene, o sea, porque no tiene público y antes de ir a tocar a un bar así, o sea, prefiere no tocar. No, me dedico a otra cosa. O sea, pongo un kiosco y vendo caramelos y ya fue. O sea, porque muchos no lo quieren hacer, pero él no. Él en ese caso, él diría, bueno, ¿cuál es el problema? Vamos y empezamos y hacemos como en los viejos tiempos. Y eso está bueno, que también es algo curioso, porque otros fans también lo van a recordar más bien por su mal humor, porque esa es otra que él tenía. Sí, Él en vivo era era capaz de. temperamental. Sí, 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 él en vivo, en el escenario te puteaba, o sea, era capaz de insultar gente, una vez amenazó a uno de que le iba a dar un puñetazo en la cara, o sea, noticias que salieron alguna vez de un show, no sé si fue en Australia, en donde él amenazó a un fan de que si sigues te voy a dar un puñetazo. Sí, Y igual así, yo pues, creo que esas ¿no? son noticias más de sitio de internet de Sí, 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 dudosa. amarillista, Sí, claro. Sí, amarillista. pero, o sea, porque aprovecha, porque estos eran videos virales, o sea, porque todas estas cosas existen porque alguien las filmó. Y entonces nada, agarran la noticia del video viral y lo ponen en estos medios que lo que buscan es el clickbait. Pero lo que quiero decir es que nosotros también lo vimos cuando estuvimos en Uniclub, ¿te acuerdas que hubo una persona que se quiso subir al escenario? Sí, pero porque Y casi le toca la pierna. No lo habíamos mencionado, exactamente. pero No, no, exactamente. Paul tenía una de sus piernas muy, muy hinchada y eso le generaba muchísimo dolor. Y antes del Uniclub, antes de toda esa gira, le habían hecho una operación. Entonces le dijo, si me tocas la rodilla soy capaz de matarte, algo por el Sí, sí, estilo. sí, exacto, Y le dijeron. creo que lo dejo con justa razón. Primero que nada, porque te estás subiendo al escenario de No, un artista obvio, que obvio. está haciendo su trabajo. O sea, ahí ya hay una falta de respeto. Y segundo, vas a ir a tocarle la rodilla que le duele, sos tonto, tipo, Sí, justo no, esa no, rodilla. en ese aspecto, claro, obviamente él tenía sus motivos, pero lo que quiero decir es que él era así, él Sí, reaccionaba así. O sea, nunca uno no tuvo sabía miedo si era en a... chiste, Mm. o sea, uno no sabía si estaba bromeando o era en serio, pero parecía muy en serio. O sea, el tipo te decía eso, si me toca la pierna, te mato. Y, Sí, igual yo creo ok. que era más de medio personaje eso. Sí, sí, puede ser, aunque bueno, él mismo históricamente aceptó que bueno, que uno de los problemas que tuvo muchas veces con Maiden y con toda esta gente, Su apartando el tema de drogas, temperamento. era su temperamento. O sea, que era como muy peleón. Bueno, incluso tuvo problemas una vez con la policía, o sea, es decir, una vez que estuvo preso por violencia. Entonces, bueno, como que él tenía sus cosas en ese aspecto, así que no es raro que de repente se moleste y le gritara a Sí, sí, alguien. Pero bueno, él realmente venía del palo del punk, algo claro, claro, claro. que Pero bueno, era su forma de ser. no iba a dar frutos con Maiden, al menos. Sí, 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 obvio. O Que sea, por tuvo cierto, sentido esa bueno, separación, la verdad. sí, sí, sí. Y hablando de Maiden, o sea, yo quería mencionar también antes de que se nos acabe el tiempo, era que también qué bueno que él pudo reunirse y hacer las paces, digamos, o sea, perdonarse con sus excompañeros antes de morirse también, porque Y con ellos más Bruce nunca Dickinson hablaron, también. y con Bruce, exacto, que no fue su compañero, pero que igual habían estado ahí, digamos, estos medios que tú Sí, decías también. rivalidades. Sí, estos medios estaban todo el tiempo preguntándole a uno o al otro, mira, ¿qué piensas de esto? Y entonces se insultaban entre sí. Pero lo cierto es que, bueno, el tiempo pasó y obviamente el mismo Paul ya es otro, o sea, Paul ahorita, o sea, en estos últimos años ya estaba muy recuperado, era otra persona y entonces, o sea, pudo reunirse tanto con Maiden y, o sea, en este caso con Steve Harris, pues, que fue su amigo al principio de Maiden,
que incluso Maiden le financió parte de la operación esa que mencionabas, de la Sí, rodilla. en el tratamiento, sí, operación, tratamiento, o sea, Sí, tratamiento, es claro. medio difícil de especificar cómo era ese tratamiento, cuánto tiempo, porque él por lo menos nunca se explayó demasiado, pero siempre se hablaba de un tratamiento y después de esta gira tengo que seguir con el tratamiento y así, y no Exacto. sé, en los últimos 4 años aparentemente estuvo con un tratamiento para que lo ayude a volver a caminar y nunca Sí, sí, parecía sí. haber una mejora realmente, así que es un poco triste en ese Exactamente. sentido. Y este mismo año, se pudo reunirse por primera vez en la En la historia historia. con Bruce Dickinson en un festival en el que coincidieron. O sea, no sé si coincidieron, creo que no estaba tocando Paul allí, pero No, era Paul un estaba festival. haciéndose un tratamiento en esa ciudad. Creo que era Ah, en ok. Croacia. Sí, no recuerdo, pero bueno, era un festival donde tocó Bruce como solista y este muchacho, Juras, el manager, o sea, que como te digo, tiene libros de Iron Maiden y de Bruce y de Paul y de todos y los conoce, ha logrado tener contacto con todos, logró hablar con Bruce y ofrecerle que si no podía reunirse con él. Esto entiendo que es parte del documental también, porque en su momento él dijo, o sea, ellos publicaron un videito cortito en donde están ellos hablando, ¿no? Bruce y Paul. Y este muchacho, Stephen, él publicó y dijo, esto muy pronto lo van a poder ver completo, o sea, Sí. filmado bien y tal, porque esto es parte del documental que estamos haciendo. Así que en lo que salga ese documental podremos escuchar esa conversación entre Bruce Dickinson y Paul Diano. Así que bueno, nada, no hay mucho más que decir. Tal vez algún otro medio hará algo más bibliográfico y año tras año, pero nosotros queríamos hacer algo más de nuestras sensaciones y pensamientos, Sí, o sea, quisiéramos experiencia. aprovechar, sí, o sea, quisiéramos aprovechar de preguntarles a ustedes, los que nos escuchan y los que nos leen o nos siguen, o sea, que también nos cuenten esto, o sea, que nos cuenten, o sea, cómo lo recuerdan, cuál ha sido su experiencia y eso, Si le o sea, siguieron la cómo se carrera por sintieron. fuera de Iron Maiden, cómo fue, no sé si vieron algún show, qué tal estuvo, tal vez no los últimos que hizo, sino en algún momento de esto, nada, de estos 40 años que estuvo fuera de Iron Maiden, no sé, lo que quisieran compartir como para eh, dar a conocer un poco más de la vida de Paul. Y para agradecerle, como dijo Bruce Dickinson en su dedicatoria hace unos días en vivo, ¿no? Que pidió que todos cerremos los ojos y le digamos, gracias jefe por hacer lo que hiciste. Y para cerrar este podcast recordando a Paul Diano, me gustaría terminar diciendo algo que estuve pensando estos días desde que se confirmó su fallecimiento el lunes, y es que creo que Paul Diano debe ser uno de esos artistas dentro de el heavy metal que puede ser de mayor eh, empatía, tal vez, con cada uno de sus fans, porque creo que es como fue un tipo muy humano en el sentido de que no era perfecto, de que tomó muy buenas decisiones y malas decisiones, que siempre, cosa, que fue un laburante, que recorrió la ruta, fue a los lugares donde por ahí no iba nadie, pero él sí iba, ya sea por necesidad o por querer estar más cerca de todos sus fans. En Argentina se pudo apreciar eso, yendo a varias partes de todo el país, y Argentina es un país bastante grande, también Brasil, y así en todo el mundo. Seguramente uno podría pensar que tal vez le pesaba el hecho de seguir siendo el ex Iron Maiden, quién sabe si se sentía medio atrapado en eso, pese a que tuvo muchos proyectos y bandas o colaboraciones. Tal vez nunca logró salir de la sombra de Iron Maiden, o tal vez así se sentía él, pero me parece que lo mejor que podemos hacer es salir de los primeros 2 discos de Maiden y darle una oportunidad a algo que él haya hecho, ya sea lo último de lo que sacó con Warhorse este año, o los discos de Battlezone. Por lo menos los primeros dos me parece que están bastante buenos, Fighting Back y Children of Madness.
Y nada, es eso, recordarlo como alguien que no fue perfecto, pero que seguía adelante pese a las adversidades que se le ponían enfrente. Así que me parece que eso es una linda manera de recordarlo y no como el ex Iron Maiden o el tipo que nunca pudo salir del todo de esa etiqueta. Sí, sí, o sea, como alguien además que siempre se supo divertir, obviamente, Sí, porque, más y allá de que lo otro. sí, pero por eso digo que a pesar de las adversidades que tuvo y de incluso estar en una silla y tener que, o sea, porque él lo decía expresamente, decía que para él era una mierda tener que estar en esa silla, pero igual eso no le impidió verle como que el lado positivo y bueno, vamos a seguir para adelante, vamos a divertirnos, vamos a disfrutar lo que nos gusta Mm. y a luchar por el sueño, porque al final todos en la vida estamos luchando por un sueño y bueno, él siguió haciéndolo y obviamente también, bueno, o sea, en su momento se arrepintió también de las decisiones equivocadas que tuvo, las que lo llevaron a la cárcel o las que lo echaron de la banda. O sea, todas esas cosas que él hizo, él admitió en algún momento que fueron su responsabilidad, fueron su culpa Mm. y eso también lo hace muy humano. No, y O sea, además, ¿cuántos de nosotros sabemos las cosas que tenemos que hacer para solucionar nuestros problemas o enderezar nuestra vida y no lo hacemos? Entonces, es muy fácil decir, pero lo que tenés que hacer es esto y esto otro, o ¿por qué no hiciste esto en los 80 después de que te despidieron de Maiden o en los 90? Y es como, bueno, es muy fácil decirlo, pero la realidad es que vivir es un camino con muchas sí, vueltas. es complicado, sí, como Y dicen aún todos. así ahí lo Planes tenías. ahí que dicen que todos estamos improvisando. En la vida todos estamos improvisando. Es esa frase de Facebook, Instagram. Pero la Claro. realidad es así. Sin embargo, 66 años y el hombre estaba dispuesto a seguir saliendo de gira, a apostar por su arte, ya sea recordando y celebrando su legado con Iron Maiden o haciendo material con nuevos artistas, nuevos músicos y siguiendo siempre para adelante. Así que me parece que esa es la mejor forma de recordar a Paul Diano. Así que desde Sí, acá, por cierto, hablando antes de que cierres, o sea, sí. quería mencionar que en ese último disco, el de Warhorse, me pareció bastante curioso y bastante bueno el cover que hace de Depeche Mode, del tema Precious, que, o sea, aparte porque canta con una voz así como en los viejos tiempos, digamos, una voz limpia, o sea, es distinto, parece otro cantante, parece otra persona, y yo, hey, este es Paul, qué raro. Pero Bueno, bueno, o sea, tal vez es podríamos algo hacer más. sonar eso como para despedirnos. Ah, bueno, podríamos poner ese No cover lo, que no lo hace. habíamos pensado, pero Es verdad. es lindo Ya. y en el espíritu de lo que acabo de decir, de salir a explorar el resto de la discografía de Paul, ya sea, bueno, en este caso un cover, me parece que es más que apropiado, entonces. Bueno, genial. Nos despedimos entonces. Este fue un podcast de Roctámbulos. La culpa es del rock. Frank, muchas gracias por estar acá recordando a Paul Diano. No, gracias a ti, Roger. Y bueno, nos vemos en la próxima. Y Saludos a todos. gracias a todos ustedes también que están del otro lado. Nada, cuídense, nos vemos. Precious and fragile things need special handling. My God, what have we done to you? We always try to share the tenderest of care. Now look what we have put you through. Things get damaged, things get broken.
suffering. I wish I could take the pain for you. God has a master plan, only He understands. I hope it's your eyes to see it through. Things get damaged, things get broken. I thought we'd manage, the words left unspoken, left us so brittle. There was so little left to give. I pray you learn to trust, have faith in both of us, and keep room inside your heart for two. Things get damaged, things get broken. I thought we'd manage, the words left unspoken, left us so brittle. There was so little left to give. Esto fue Roctámbulos Podcast. ¿Te gustó? Visítanos en roctámbulos.com y en las redes como @roctámbulos.